Por versículo, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con el 1 y 2. ¿Lo tenemos? Y lo leamos, vea, hermanos, bien concentrados, porque ya no vamos a volver a leer estos dos, pero vamos a seguir. Es muy importante. Esa es la palabra del Señor nuestro Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 50, voy a esperar un poco más, hermanos, porque algunos no lo han encontrado, ¿verdad? Segunda de Crónicas 33. Versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Puede tomar asiento y no vaya a cerrar su Biblia, ¿verdad? Hermanos, el papá de Manasés, el padre de Manasés, fue el rey Ezequías, uno de los pocos reyes buenos que hubieron en Judá, ¿verdad? El pueblo de Israel ya se había dividido en dos reinos: el reino del norte, que se le llamó siempre Israel, y el reino del sur, que se le llamó Judá, donde estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, media tribu de Manasés, pero no Manasés, sino el hijo de José, ¿verdad, hermanos? Y Ezequías fue uno de los pocos reyes de que buscó a Dios, que hizo el bien, que quitó de la nación los ídolos, los lugares altos donde ellos adoraban diversos dioses. Y él hizo mucho bien a la nación, aunque ya al final de sus días, hermanos, vemos que él peca contra Dios, ¿verdad? Porque ya él se está llenando de orgullo. Y aunque no sabemos exactamente, hermanos, si esto pasó así, pero sí, este joven solo tenía 12 años cuando murió su padre. Entonces posiblemente él ya solo vio los últimos años de su padre, ya cuando él, hermanos, no estaba caminando tan bien con Dios. Pero lo que sí sabemos es que este joven hace lo opuesto a lo que había hecho su padre. Y si usted va al versículo 3, dice que él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todos los ejércitos de los cielos, y les rindió culto. Entonces vemos, hermanos, de que él, lo que su padre había destruido, él lo vuelve a construir. Y comienza, hermanos, a adorar él y toda la nación a todos estos ídolos, a Baal, a Acera, a todos los ejércitos de los cielos. Se cree que adoraban hasta el sol, la luna, las estrellas. Adoraron, hermanos, todas estas cosas, le comenzaron a rendir culto. Y yo sé que nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿cómo puede ser de que dejaran de adorar a Dios por adorar estas cosas, verdad? Romanos capítulo 1 dice de que por cuanto no quisieron adorar a Dios ni darle honra al Creador, el hombre, hermanos, cuando no quiere adorar a Dios, siempre va a adorar a otras cosas. Adoró a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Entonces, un reformador dijo hace muchos años atrás que el corazón del hombre, el corazón no regenerado de un hombre, es una máquina para crear ídolos. Entonces, hermanos, vemos de que ellos adoraban a todo tipo de cosas, y detrás de esta adoración, hermanos, vemos en la Biblia de que habían todo tipo de pecados. En este pasaje bíblico se va a hablar de quemar niños en adoración a estos ídolos, pero nosotros sabemos que los rituales estaban llenos de inmoralidad, de borracheras, hermanos, estaban llenos de sacrificios dolorosos también, porque no sé si usted ha leído el pasaje donde Elías se enfrenta contra los profetas de Baal, y ellos están cortando y derramando sangre para tratar de llamar la atención de Baal. Yo estaba leyendo, hermanos, de que algunas veces hasta se cortaban partes de su cuerpo para sacrificarlo a estos ídolos. Entonces la adoración a los ídolos era algo terrible, hermanos, era algo muy feo, ¿verdad? Y si usted mira conmigo las pantallas, si puede poner nuestra hermana Primera de Corintios capítulo 10, aquí el apóstol Pablo nos enseña un poco más de por qué el hombre adora ídolos. Y dice la palabra de Dios, dice Pablo: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? Nosotros sabemos el Salmo 115, que dice que los ídolos no hacen nada, ¿verdad? No pueden oír, no pueden caminar, no pueden escuchar. Pero mire lo que sigue diciendo aquí Pablo:
no dice él, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y sigue diciendo ahí, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Entonces vemos, hermanos, que detrás de adoración a ídolos había una fuerza satánica, había una fuerza de demonios que hace, hermanos, de que el hombre sin Cristo quiera estar adorando estos ídolos. ¿Verdad? Yo sé que no tiene ninguna lógica, ¿verdad?, arrodillarse delante de estatuas de yeso o de madera, hermanos, ni adorar cosas como el dinero también, hermanos, o adorarse a uno mismo. No tiene sentido ninguno de estos ídolos que hay, hermanos, en nuestros días. Hay gente que adora animales, vacas también, ¿verdad, hermanos? Diversos animales. Pero, hermanos, la razón detrás de esto, hay una fuerza diabólica y satánica. Si usted va conmigo en las pantallas, por favor, a 2 de Corintios 4:4, ahí dice el apóstol Pablo de que en los cuales, dice, el Dios de este mundo, a Satanás, ¿verdad?, con D minúscula, está hablando del diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para, dice, que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces el diablo, hermanos, no deja de que vean a Cristo tal como la Biblia lo enseña. El diablo ciega el entendimiento de las personas. Nosotros estábamos antes ahí, por cierto, ¿verdad, hermanos?, donde el diablo tenía cegado nuestro entendimiento y no podíamos ver la luz, no podíamos comprender la luz. Estábamos en tinieblas, dice la Biblia, engañados por Satanás y atados en ídolos, muchos de nosotros, porque no adorábamos a Dios. Por tanto, todos adorábamos ídolos antes. Quizás no de madera o de yeso, pero sí, hermanos, quizás nosotros éramos nuestro propio Dios, o adorábamos otras cosas o personas. Hay personas que el esposo es su adoración, ¿verdad? La esposa, hijos. Hay tantos ídolos que vemos en nuestros tiempos, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, el versículo 4, si va conmigo, de 2 de Crónicas, dice que este hombre edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Fue la ciudad que Dios escogió, Jerusalén, ¿verdad? Y edificó asimismo altares, dice el 5, a todo el ejército de los cielos en los dos atrios, en el santísimo también, hermanos, porque más adelante, en el santo, perdón, también, porque más adelante Ezequiel, Dios le da una visión donde le muestra cómo habían llenado de ídolos todo el templo santo de Dios. Ahora, ¿por qué estaba Satanás tan interesado en llenar de ídolos el templo de Dios? Porque ese era el único lugar en el mundo, hermanos, el templo que estaba en Jerusalén, donde se podían ofrecer sacrificios por los pecados del hombre. Era el único lugar donde se podía ofrecer sacrificios para perdón de pecados. Era el único lugar donde estaba el lugar santo, donde ellos podían ofrecer incienso a Dios y los panes, ¿verdad?, que se ofrecían ahí. Era el único lugar, hermanos, donde estaba el lugar santísimo, donde se entraba una vez al año el sumo sacerdote para lograr expiación y perdón por los pecados de todo el pueblo de que cometieron en el año. Entonces el diablo, hermanos, su enfoque estaba en destruir ese lugar, en alejar al pueblo de Dios. Y yo creo que hoy en día el enfoque del diablo pues es la iglesia, ¿verdad, hermanos? Como dijo la predicación de Pastor Paul el viernes, que el mundo entre a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Es lo que el diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad?, quiere hacer. Entonces el diablo estaba desviando al pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 8, cuando Ezequiel tiene esta visión, si usted lo quiere leer después en su casa, hermanos, léalo. Dice eventualmente Ezequiel que la gloria de Dios se va de ese lugar, ¿verdad, hermanos? Y por eso el templo es destruido después, porque tanto pecaron, hermanos, tantos hechos criminales ellos cometieron, faltándole el respeto aún a Dios en su propia casa, en el lugar donde la presencia de Dios moraba. Es más, dice la Biblia que cuando Salomón dedicó este templo a Dios, la nube de la gloria de Dios desciende de tal manera que la gente no podía ni entrar en el templo, ¿verdad, hermanos? Y recuerde que el templo era solamente simbólico, hermanos, de Cristo Jesús, porque, hermanos, el Señor dijo que su nombre estaría ahí. Y Jesús en Juan capítulo 2, cuando echa afuera a aquellos hombres que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones, ¿verdad? Dice Juan que se hace un látigo, ¿verdad, hermanos? Y los saca fuera. El Señor dice que habían hecho de su casa una cueva de ladrones, ¿verdad? Casa de mercado. Pero Jesús dice una palabra muy interesante.
destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos le dicen, pero tantos años se ha tardado, no estaba ni terminado en esos días de construir este lugar, y tú lo vas a destruir y lo vas a construir en 3 días. Pero Juan dice que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, ¿verdad? Cuando Jesús caminó aquí, Dios hizo su tabernáculo entre nosotros. Dice, Él habitó entre nosotros. La gloria de Dios misma estaba entre nosotros. Y después de que Jesús muere y resucita entre los muertos y se va a la diestra del Padre, el nuevo templo de Dios es su iglesia, ¿verdad, hermanos? Templo y morada del Espíritu Santo. Y tengamos cuidado, hermanos, que el templo de Dios no esté lleno de ídolos hoy, ¿verdad, hermanos? Que es usted y yo. Procuremos, hermanos, tener un templo limpio, ¿verdad, hermanos? Así como venimos aquí, ¿verdad? Y yo siempre tengo el cuidado, hermanos, de no ensuciar, ¿verdad, hermanos? O si se nos cae algo, limpiarlo, ¿verdad? Y por eso yo estaba viendo algo en Ask Pastor John, que John Piper dijo, ¿por qué no debemos de venir tomando café a la iglesia? Escúchenlo, hermanos, porque hay que tener una cierta reverencia en la iglesia, ¿verdad, hermanos? O sea, sí podemos en la cafetería, hermanos, pero no aquí, es lo que yo estoy tratando de decir, ¿verdad, hermanos? Agua solamente debemos tomar aquí, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, hay que una cierta reverencia, pero recordemos, hermanos, que el templo verdadero de Dios somos nosotros, ¿verdad? Templo y morada del Espíritu de Dios. Ahora dice el versículo 6, y esto es algo terrible, hermanos. Y pasó sus hijos, en plural, ¿verdad? A saber cuántos habrá matado por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y esto es muy interesante porque ese valle de los hijos de Hinnom, donde se quemaban estos niños en estos días de los hijos de Israel, y hubo un rey antes de este hombre que también practicó lo mismo, hermanos, varias generaciones antes. Hermanos, en Segunda de Reyes 16 está ese pasaje, si usted lo quiere leer después, hermanos. Pero, hermanos, ese lugar, en los días de Jesús, ya no se estaban quemando niños, pero era el basurero, hermanos, de la ciudad. Y siempre, día y noche, había fuego ardiendo en ese lugar. Y se le llamó Gehenna o infierno, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando Jesús quiso hablar del lugar del tormento eterno, Jesús usó ese lugar, y de ahí viene nuestra palabra infierno, ¿verdad? O valle del hijo de Hinnom, como dice aquí, de que era un lugar, hermanos, de que siempre había fuego. Se quemaron niños primero y después se quemó la basura, ¿verdad? Dando a entender Jesús que este es un lugar donde hay un fuego y un crujir de dientes, y donde el fuego no se apaga, y donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿verdad, hermanos? Eso es, hermanos, lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, en ese valle terrible, en ese lugar horrible, se estaban quemando estos niños. Y mire lo que sigue diciendo el 6. Y observaba los tiempos. Espero que aquí nadie ande con el horóscopo, ¿verdad? Todavía, hermanos, si no, conviértase, por favor. Y dice aquí, y miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a los adivinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira de nuestro Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí vemos, hermanos, que este hombre se entregó a la idolatría, se entregó a llegar a tal bajo hasta quemar sus propios hijos, ¿verdad? Y se entregó, hermanos, cegado por el diablo completamente a todo tipo de brujería y de adivinación. Y en la naturaleza pecaminosa del hombre, el hombre es atraído a estas cosas, hermanos. Por eso es que los mediums siempre tienen trabajo, los espiritistas siempre tienen trabajo, ¿verdad? En todos los países hay espiritistas, hasta en el mall hay espiritistas. Consultó con los muertos también, ¿verdad? Este hombre. Ahora, si puede poner nuestra hermana Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. Dios ya de antemano les había advertido a los hijos de Israel de que no practicaran estas cosas, ¿verdad? Pues las otras naciones practicaban. Ese era el punto de Israel. Un pueblo santo para Dios. Serán mi especial tesoro, dijo Dios, ¿verdad? Un pueblo, hermanos, de que fuera un refugio para todos aquellos que querían escapar, hermanos, de todas las prácticas pecaminosas y malvadas que habían en el mundo. Y aquí dice, ¿verdad? No se ha hallado en ti nadie, dice Dios, que haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Hermanos, yo creo que tiene que estar loca una persona para hacer algo así, ¿verdad, hermanos? Pero lo hay. Y yo sé que leemos y decimos, qué horrible era antes, pero no es lo mismo que está pasando hoy, hermanos. Hoy, ¿verdad? Ni del vientre de la madre están saliendo, y ya de ahí, hermanos, el número de abortos por año es grandísimo, hermanos.
Y póngase a pensar, usted un día estuvo en el vientre de su madre y estaba vivo ahí. Los pequeños niños que vemos aquí estaban en el vientre de su madre y estaban vivos ahí. Mi niña estaba viva un día en el vientre de su madre. Y si nosotros hubiéramos sido malvados y cegados por el diablo, ahí podríamos haber matado a la niña, ¿verdad? Ahí podrían haber muerto sus hijos. Ahí podría haber muerto usted y yo. Y eso es, hermanos, a lo que este mundo está llegando. Y Dios dijo que por eso juzgó esas naciones, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, hermanos, por eso este mundo está tan mal como está, ¿verdad? Y bajo la ira de Dios y bajo el castigo pronto que viene. Sigue diciendo, hermanos, sigue ahí, que no se encuentre nadie que practique adivinación, ¿verdad? Y espero, hermanos, de que esto no se esté dando también, ¿verdad? A veces hasta dentro de la iglesia hay personas que no tienen temor de Dios, que dicen así dice el Señor, y hablan, hermanos, cosas de su propio corazón y de su propia mente, ¿verdad? Yo he visto, hermanos, personas que están luchando contra su embarazo y le dicen, Dios dice que tu niño va a nacer y va a hacer esto y esto y aquello, y a las 2 semanas ya está muerto, ¿verdad? Un aborto. Dios dice que tú serás esto y esto y aquello, y al mes, hermanos, yo lo he visto con mis propios ojos, lo opuesto ha salido, porque hay gente, hermanos, que no tiene temor, ¿verdad?, para hablar falsamente en el nombre del Señor, y eso es algo muy serio, hermanos. Si yo digo así dice el Señor, ¿verdad?, tiene que ir basado, hermanos, en la palabra profética más segura, que aquí tenemos todo el consejo de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Dios nos dio su palabra escrita, hermanos, para que nos guiásemos por ella. Y para que, como dijo Pablo, cuando la palabra de Dios es predicada, todos escuchen y juzguen si es cierto, ¿verdad?, lo que se está predicando, hermanos. Ahora sigue diciendo nuestro pasaje ahí. Regresa, hermana, que ni hechicero, ni agorero, ¿verdad? Sigue diciendo, hermanos, que no haya ningún encantador o adivino, ¿verdad?, espiritista, quien consulte a los muertos. Y sigue diciendo, porque cualquiera que hace estas cosas abominables al Señor, cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Por esta causa de estas abominaciones, dice, por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. O sea, hermanos, el castigo de Dios venía por estas razones. Pablo dice, ¿verdad?, que en nosotros no deben existir las obras de la carne: adulterio, fornicación, avaricia, inmundicia, borracheras, orgías, pleitos y todas estas cosas, envidias, porque por causa de estas cosas viene la ira de Dios. Y los que practican tales cosas, los que los practican, oiga, no heredarán el reino de Dios, ¿verdad, hermanos? Debemos de guardarnos de no estar en estas prácticas pecaminosas. En el cristiano no debe de reinar el pecado, sino que nosotros estamos en guerra contra el pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Cristo nos libertó, nos dio su espíritu, hermanos, para poder vencer el pecado. Y Romanos 8:13 dice, hacer morir el pecado en vosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, no estamos en paz con el pecado, no hemos hecho las paces con el pecado, estamos en guerra contra el pecado y Cristo nos da el poder para vencerlo, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, dice que no consultaran con muertos, y yo me ponía a pensar en eso, hermanos, porque, bueno, yo he escuchado, ¿verdad, hermanos, de gente que hace brujería para que tal y tal me quiera, y que supuestamente funciona, ¿verdad, hermanos? Entre los no creyentes, por cierto, ¿verdad, hermanos? Porque el que tiene el Espíritu de Dios ya no está bajo el poder de Satanás. He escuchado un montón de cosas, pero lo que sí, hermanos, eso de consultar a los muertos, eso es algo bien delicado, ¿verdad? Escuchaba justamente, hermanos, Dios en su providencia esta semana una historia de una señora, ¿verdad?, de muchos años, hermanos, perdió a su esposo ya en los 80 y yo entiendo, hermanos, toda la vida juntos, desde la juventud, ¿verdad? Y lo que ella hizo fue ir a visitar al espiritista del otro lado, ¿verdad? Estaba escuchando el testimonio para escuchar la voz del esposo, y la mujer se trabó toda, ¿verdad? Y le dijo, por favor, no tires a la basura mi camisa favorita. Y la mujer se puso a llorar. Siempre dicen cosas al azar, ¿verdad? ¿Quién no sabe que tiene una camisa favorita a alguien, verdad, hermanos? Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, porque yo sé, ¿verdad? En ese caso esa señora, o hay personas que han perdido sus hijos, ¿verdad?, y quieren escuchar sus voces, hermanos. Yo entiendo todas estas cosas, pero, hermanos, la Biblia nos prohíbe tratar de tener algún contacto con los muertos, porque detrás de los tales están los demonios, ¿verdad? Si queremos hablar con alguien, hablemoslo mientras está en vida, hermanos. Y si alguien muere en Cristo, tenemos la bendición de un día verlos, ¿verdad, hermanos?
Pablo le dijo a los tesalonicenses: ustedes no están como los que no tienen esperanza, porque todos los que han muerto en Cristo un día vendrán con Él. Los vivos vamos a pasar a estar con Cristo, y hermanos, nos reuniremos con el Señor en los aires, ¿verdad? Y ese es un privilegio. Hay una alabanza de Mercy Me, creo que lo dije el domingo pasado, pero que me gusta, donde él dice que el papá murió antes de ver lo que él se convirtió en Cristo, pero él dice: un día llegaré al cielo y me verá mi papá, una parte de la alabanza, y dice: y le quiero contar todo lo que Cristo hizo en mí, ¿verdad? Entonces hay esa esperanza, hermanos, pero por eso, ¿verdad? Como dijo Spurgeon, ¿verdad? Ama a tus compatriotas, llora por ellos. En el infierno no les podrás ofrecer ni un vaso de agua fría. Es más, Lázaro, hermanos, pedía el rico pedía que Lázaro, aunque sea, mojara su lengua, ¿verdad? Pero ya no podrás hacer nada por ellos. Entonces dice Spurgeon: pero hoy acá puedes darles agua, el agua de las lágrimas de tus ojos, ¿verdad? Hoy puedes orar por ellos. Y si se condenan, dice él, que tengan que pasar por tus lágrimas, por tus advertencias y por tus oraciones. Pero no, ¿verdad?, que estemos de brazos cruzados. No, hermanos. La iglesia está aquí, ¿verdad?, para pelear contra principados y potestades. No para reprender las obras de las tinieblas, no para participar en ellas, ¿verdad? Como dice la palabra de nuestro Dios. Vamos al 7, hermanos. Leeremos del 7 al 10. Lo tenemos. Yo sé que quizás ahorita no esté entendiendo por qué está predicando esto el pastor, pero en unos minutos va a tener sentido en su mente. Además, dice que este hombre malvado, ¿verdad?, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Imagínense, hermanos, este hombre no le faltaba el respeto completamente a Dios, ¿verdad? De la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Hermanos, el diablo quería atacar nuevamente ese lugar, porque Dios escogió Jerusalén, Dios escogió la tribu de Judá, porque de esa tribu, hermanos, y esto va a ser interesante más adelante en el mensaje, iba a venir nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y este malvado que estamos leyendo hoy de Manasés era parte de esa genealogía de reyes, de la cual iba a venir uno que se iba a sentar sobre el trono de David por los siglos de los siglos, y sería rey de reyes y señor de señores. Por eso es que el diablo estaba tan interesado contra ese lugar. Hermanos, seguimos. ¿En cuál iba, hermanos? En el 8, perdón. Y nunca más, dice ahí Dios, quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. ¿Y qué dijo Pablo? Que la ley de Dios era buena, hermanos, santa. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dijo más adelante. Pero ellos, por malvados, no querían obedecer, la verdad. Entonces dice el 9: Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Esto es muy importante, hermanos. Y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. La voz de Dios siempre se escuchaba en Israel por medio de sus profetas, ¿verdad? Entonces Dios envió profetas, como siempre con Israel, para llamarlo al arrepentimiento, pero ellos no escucharon. Es más, estaba viendo un comentario, hermanos, que en el Talmud, la tradición judía del Talmud, se dice que este hombre Manasés fue quien mandó a cerrar al profeta Isaías por mitad, algo que en Hebreos 11 dice, ¿verdad?, que algunos fueron aserrados. Se cree que el Espíritu Santo ahí está refiriéndose a Isaías, y en este malvado de Manasés mandó a cerrar por mitad. Este hombre, hermanos, fue el peor de los reyes, fue el más malvado. Esto quiero que quede muy claro, ¿verdad? Este hombre era lo peor de lo peor, hermanos. Asesinó hasta sus propios hijos. Segunda de Reyes 21:16 dice, hermanos, que todo Israel él llenó con sangre, ¿verdad? Hermanos, el versículo 9 aquí dice que él hizo extraviarse a Judá. Y nosotros vemos en la Biblia, hermanos, y de ahí la importancia de los gobernantes, de los reyes, cuando un rey malvado se levantaba, hermanos, porque siempre es más fácil influenciar con el mal que con el bien al hombre caído, ¿verdad? Que no ha sido redimido, hermanos. El hombre redimido es influenciado por el bien, ¿verdad? Pero el hombre no redimido, hermanos, que todavía mora en tinieblas, es fácil influenciarlo por el mal.
Y hermanos, siempre que se levantaba un rey malvado, rápido lo apoyaban, lo seguían y iban tras estas prácticas. Muchos quemaron sus propios hijos siguiendo el liderazgo de este hombre malvado. Y yo me ponía a pensar, quizás alguien puede decir, porque era gente ignorante, era gente que no podía leer ni escribir. Pero en pleno siglo XX, hermanos, en Alemania, donde supuestamente había gente muy educada, en 1939, Adolf Hitler se levantó, ¿verdad? Y hizo, hermanos, de que toda una nación lo siguiera, y mataron más de 6 millones de judíos, torturándolos y haciéndoles todo tipo de cosas. Agarraron, hermanos, gentes de otras naciones, ¿verdad? Gentes con piel café, hermanos, y hacían experimentos en ellos, en morenos, en toda la gente, pensando que ellos eran una raza superior, creyéndose todas las mentiras que este hombre les decía. Y cuántos asesinatos y cuántas atrocidades hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y esta nación vemos igual como sus líderes tienen una gran influencia maligna también. Vemos como la televisión, vemos como la agenda del mundo, ¿verdad? Y los líderes diabólicos detrás de ellas están entrando a las casas por medio de la televisión y por medio de la educación, y están influenciando a las personas. Y yo sé que usted dirá, pastor, yo no tengo poder sobre esto. Pues por una parte debemos predicar el evangelio, ¿verdad, hermanos? Y lo que dice primera de Timoteo 2, orar por los reyes, por los que están puestos en autoridad para combatir el poder de las tinieblas. Pero también nosotros tenemos una casa, ¿verdad? Una familia. Hoy es culto de caballeros, tenemos esposas, tenemos hijos. ¿Y cuántos padres, hermanos, han sido el instrumento del diablo para influenciar su familia hacia el mal? Para tener una influencia malvada en sus hijos. Para, en vez de acercarlos a Dios, alejarlos a Dios, y peor aún, les enseñan a adorar ídolos. El materialismo. El seguir los placeres de este mundo. Cuando pensaba en esta predicación, me recordaba cuando tenía 18 años, hermanos, y trabajaba en Dave & Buster's, y me recuerdo de que uno de los compañeros que era mesero conmigo, cuando hablamos una vez, hermanos, de la vida, él me dijo que fue su papá quien le enseñó a fumar marihuana y lo introdujo al mundo de las drogas. Hermanos, recuerde lo que cuando hablo de adorar ídolos, recuerde lo que dije en la predicación pasada, que un ídolo es lo que yo más busco, lo que yo más deseo y en lo que yo confío, ¿verdad? Y espero que usted le esté enseñando a sus hijos a confiar en Dios, que usted busque y desee a Dios, ¿verdad, hermanos? Con palabras, con la Biblia, con nuestros hechos, que ellos puedan ver, hermanos, que Dios es primer lugar, nuestra confianza está en Él. No como lo de la predicación del domingo pasado, se recuerda, ellos confiaban en su dinero, ¿verdad? Vamos a ir a tal ciudad, vamos a hacer de este dinero, y su confianza estaba en eso. Espero que su confianza, hermanos, no esté, ¿verdad? ¿Sabe? Esto pasó cuando cayó la bolsa de valores, ¿verdad? Yo me recuerdo el stock market cuando cayó. Me recuerdo escuchar, hermanos, de hombres que cuando perdieron todo su dinero se fueron a suicidar, a tirarse de puentes, porque su confianza estaba, hermanos, en el dinero. Y como dijo el pasaje bíblico que leyó nuestro hermano, el que quiere saciarse del dinero nunca se saciará del dinero. Nunca, ¿verdad? Porque son ídolos, y los ídolos nunca sacian. Busque el ídolo que quiera, el ídolo nunca sacia. Lo único que sacia el corazón y deleita el corazón y alegra el corazón y llena el corazón es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Por tanto, yo oro de que nosotros estemos rendidos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que sea Dios por medio de su palabra y de su Espíritu Santo que influencie en nuestras vidas. Porque aquí nosotros estamos, hermanos, y yo sé, y sabe, hermanos, yo a veces peco en esto, hermanos. Cuando oro por alguno de ustedes, lo primero que viene a mi mente quizás es lo mal en vez de lo bueno. En vez de, y constantemente me recuerdo, Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? Y comenzaba a dar gracias a Dios. Y yo me pongo a pensar, Señor, cuando oro por los hermanos, ayúdame a comenzar dando gracias a ti por todo lo bueno que estás haciendo en sus vidas. Cuando oro por mí, casi siempre lo primero que recuerdo es lo malo en mí. No, hermanos, nosotros hemos sido grandemente influenciados por la palabra de Dios. Nosotros hemos sido cambiados por el Espíritu Santo. Y la obra de los que están a su alrededor, solo Dios la pudo hacer, hermanos. Nadie más. Y Dios, hermanos, ha roto esa influencia malvada de Satanás. Hermanos, yo me ponía a pensar en esta predicación. Mi manera de pensar antes de Cristo era demócrata liberal, como muchos en esta nación. Era así como pensaba. Pensaba si un hombre quería ser homosexual, que estaba bien. Y eso antes de que tomara esta fuerza.
Hermanos, mi manera de pensar era como el mundo porque estaba cegado por Satanás. Pero cuando Cristo viene, ¿verdad, hermanos? Yo pensaba que todas las religiones llegaban a Dios. Yo pensaba que no había ningún mal con adorar vacas. Yo pensaba que con tal que se comportaran bien en su religión iban al cielo. Yo pensaba que si querían abortar un niño estaba bien, porque al final les iba a estorbar y no los iba a dejar ser feliz. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, Él rompe, hermanos, toda atadura del diablo y renueva nuestras mentes por medio de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo y por el Espíritu. Cuando, hermanos, hace poco que hubo esa decisión en contra de los movimientos liberales y muchos postearon en Facebook, y supuestamente cristianos y hasta hijos de cristianos, esos no son cristianos, hermanos. Porque todo el que apoya al mundo y piensa como el mundo no es cristiano, aunque sea miembro de una iglesia y se bautice y diga lo que diga y cante, no es cristiano, hermanos. Ahora sigue diciendo aquí el versículo 11, hermanos, lo tenemos. Y yo oro, hermanos, de que nosotros anhelemos, ¿verdad?, influenciar para el bien, ¿verdad? Yo pensaba en esto, hermanos, también, vaya, como el pastor de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Yo debo de anhelar, no influenciar yo la iglesia, pero que la palabra de Dios influya a la iglesia, es lo que yo pensaba. Que pueda predicar de tal forma, hermanos, que sea casi como que yo me estoy quitando del lado y sea Dios directamente hablando a ustedes. Yo oro constantemente, Señor, guarda mi corazón de querer, hermanos, tirar algo perverso contra alguien, ¿verdad, hermanos? De querer predicar con alguna mala intención detrás, ¿verdad? Pero también predicar, aunque, como dijo el hermano Sugel, predica la palabra sin temor. ¿Te reprende a ti? Porque Dios mira eso, vea. No voy a predicar esto porque me va a arrepentir a mí. El diablo me ha mandado un dardo envenenado. No digas aquello porque se sentirá mal tal y tal. No, hermanos. Yo debo de predicarlo y yo debo de decirlo. Y yo espero que usted sienta que detrás de mí no va una mala intención, sino el bien, ¿verdad, hermanos? Pero yo debo de decirlo, hermanos, porque eso es lo correcto. Ahora dice el 11, ¿lo tiene? Por lo cual, dijo, como no escucharon, ¿verdad? Trajo, dice, contra ellos los generales del ejército del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y algo muy interesante, hermanos, siempre que voy a predicar un pasaje, antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad?, oro, pero leo otras versiones también. Y hermanos, en otras versiones encontré que en vez de grillos decía garfios. En la Nueva Biblia de las Américas decía garfios. Y en la Nueva Traducción Viviente encontré que decía aro en la nariz. Y queriendo indagar un poco más, vi que eran ganchos que atravesaban la nariz, creados para animales obstinados. Este hombre era peor que un animal obstinado, ¿verdad, hermanos? Matando niños, haciendo todo eso. Entonces, hermanos, le pusieron estos ganchos que atravesaron su nariz. Lo encadenaron, lo llevaron a Babilonia. Y usted sabe que los babilonios eran expertos en torturar. Vemos lo que hicieron en Israel. Vemos que al último rey de Israel le arrancan sus ojos, ¿verdad, hermanos? Estos hombres eran malvados. Y dice el 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Muchos hombres son tan malvados que tienen que llegar a situaciones así para reconocer a Dios. El hijo pródigo, dice la escritura, de que hasta que llegó con los cerdos, que era un animal inmundo, hermanos, hasta que llegó ahí tan bajo, hasta ahí volvió en sí y dijo, voy a regresar a mi padre, ¿verdad? Y yo sé que no todos son así. Más adelante este hombre tiene su nieto Josías, que desde pequeño quiere buscar a Dios. Desde los 16 años comienza a quitar los ídolos, ¿verdad? Pero hay luego otros hombres, hermanos, de que Dios tiene que humillarlos a través de procesos difíciles en sus vidas, hermanos, para hacerlos volver en sí, para hacerlos volver a sus pies. Y es terrible que hay algunos que ni así entienden, ¿verdad? Y aún así se quieren endurecer, aunque el diablo y el pecado haga con ellos como quiere y su vida destruida, pero aún así se siguen endureciendo. Como Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no quieren venir a mí para que yo los sane. Ahora, hermanos, dice ahí, ¿verdad?, de que este hombre por fin busca a Dios. Y el versículo 13 lo podemos leer en la Nueva Biblia de las Américas. Ahí, por favor. Gracias, hermanas. Y dice aquí, hermanos, que cuando él ora, esto me parece que tradujo mejor esta versión. Dice que él ora a Dios y que dice, Dios se conmovió por su ruego. Porque la Biblia dice, hermanos, que aunque,
y lo estaba leyendo en la Biblia de la Reforma, el comentario de R.C. Sproul, que me encanta, donde decía ahí de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este es como un papá de que aunque su hijo haga lo que haga, se viene arrepentido, no puede negarse a amar. Entonces Dios, hermanos, y eso era el punto al que yo quería llegar. Yo quería que viéramos cuán malvado era este hombre, hermanos, para que pudiéramos ver hasta qué maldad es capaz de llegar el ser humano, ¿verdad? Y yo después, hermanos, quiero que veamos a nuestro Dios. Y aquí dice, hermanos, que Él se conmovió por el ruego de este hombre, y Él oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y sigue diciendo, hermanos, de que entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios, que Jehová era Dios. Hermanos, el Señor se conmovió, como lo vemos tantas veces en las Escrituras. En el libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 10, dice, hermanos, de que Dios los reprendió y les dijo: no los voy a sacar más de sus problemas. Pero dice que ellos quitan los ídolos de entre medio y comienzan a buscar a Dios en aflicción y en ruego. Y dice que Dios fue afligido, dice Jueces 10, por el pueblo, ¿verdad? Su corazón se conmovió y llegó y los escuchó. En Oseas capítulo 11, Dios dice de que no iba a destruir completamente a Israel, porque Él era Dios y no era hombre. Y se inflamó su compasión, dice la Biblia. Y hermanos, Él fue movido a misericordia, porque ese es nuestro Dios. Si puede poner nuestra hermana, yo le pedí Mateo 9:36. Aquí dice la Biblia que el Señor Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y sigue diciendo: porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces ese es, hermanos, en nuestro Dios. Literalmente, que eso que dice que tenía compasión, yo estaba viendo una vez que dice que se le conmovieron las entrañas. Usted quizás en alguna ocasión ha visto a alguien en una necesidad, ¿verdad? Y cuando yo leía esto, me acordé una vez que un compañero, hermano, con un grinder, ¿verdad? Se abrió. Y en ese momento, ¿verdad? Uno siente, hermanos, que tiene que actuar, ¿verdad, hermanos? Y tiene que sacarlo de donde está y llevarlo al hospital, ¿verdad? Porque uno siente, hermanos, aquello de que aquella persona se ha golpeado, ¿verdad? Cuando vemos un accidente, hermanos, no digamos un hijo, ¿verdad, hermanos? Y nuestro Dios, hermanos, fue movido a compasión por este malvado de Manasés. Nuestro Dios fue movido a compasión, hermanos, por estas personas. Y nuestro Dios se ha movido a compasión por cada uno de los que estamos aquí. Porque dice la Biblia que nuestro Dios, cuando la Biblia describe a Dios, es más, David dice, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y la razón por la que él dice que debe bendecir a Dios es porque Él ha perdonado todas sus iniquidades. Él ha rescatado del hoyo su vida. Él va coronado de favores y misericordias. Él le ha dado nuevas fuerzas y ha rejuvenecido su vigor como el águila. Y dice David, misericordioso y clemente. Otra traducción dice lleno de gracia. Misericordioso y lleno de gracia es Jehová, lento, hermanos, para la ira y grande en misericordia. Y aquí lo vemos, y en nuestra vida lo hemos visto, ¿verdad? Dios ha sido lento para la ira y grande en misericordia. Y aún, hermanos, cuando las veces que Dios nos ha apretado como a este hombre, ha sido para nuestro propio bien. No contenderá para siempre. Dios no guarda para siempre el enojo, hermanos. En Miqueas leíamos, hermanos, de que Dios sepultó nuestros pecados y los tiró a lo profundo de la mar, ¿verdad? Y no los trae más a su memoria. Y David sigue diciendo: Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él no nos ha dado el pago de nuestros pecados. Usted y yo sabemos que eso es cierto en nosotros. Como la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. O sea, los que temen a Dios también necesitamos misericordia. Cuando vemos gente así, ¿verdad? Que pecador más perverso, solo la gracia de Dios lo puede sacar de ahí. También a nosotros. Algo que me encanta es, hermanos, yo no solo necesité la gracia de Dios. Dije yo en una predicación cuando me convertí, cuando Dios me salvó. Yo necesito la gracia de Dios hoy, ¿verdad? Es más, hoy soy más, hermanos, mis ojos han sido más abiertos a cuánto más necesito la gracia que antes. Hermanos, sigue diciendo, hermanos, de que como están lejos el oriente del occidente, Dios ha alejado de nosotros nuestras rebeliones. Y David luego dice que como el Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen. Él conoce nuestra condición, Él se acuerda que somos polvo, como el Padre se compadece de los hijos. Hermanos, y quizás usted esté hoy acá, ¿verdad?
Yo me recuerdo una hermana, ustedes quizás algunos hermanos se acordarán de ella, se llamaba Alma, de que su hijo, hermanos, era terriblemente, hasta de la cárcel se escapó. Pero hermanos, recuerdo en muchas oraciones esa mujer ahí pedir, ¿verdad? Por favor, pido oración para que se salven. Oro por él. Y hermanos, algunos han tenido la bendición de no saber cómo se siente eso. Algunos de nuestros hijos aún están pequeños, otros saben lo que se siente eso. Pero el Señor Jesús dijo en Lucas 11 de que si nosotros siendo malos, si nuestros hijos nos vienen a pedir un pan, no le damos una piedra. Y usted sabe, si nos viene a pedir un pez, no le vamos a dar una serpiente. Y si nuestros niños nos vienen a pedir un huevo, no le vamos a dar un escorpión. Y si ustedes siendo malos, hermanos, si usted y yo siendo malos, no creo de que no perdonaríamos a nuestros niños si ellos vienen arrepentidos. No creo, ¿verdad? Y yo a veces veo a la niña ahí, hermanos, y me da hasta sentimiento, ¿verdad, hermanos? De pensar, ¿verdad? Y esta es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da, el ser papá, ¿verdad, hermanos? Y el tenerlos ahí, y el privilegio que Dios nos ha dado. Y si nosotros siendo malos damos buenas cosas, ¿cuánto no más mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, dice Jesús, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dará buenas dádivas a los que se lo pidan? Hermano, usted quiere la presencia de Dios, Él la va a dar. Usted quiere ser perdonado, Él lo va a dar. Usted quiere, hermano, recibir buenas cosas de Dios, Él las va a dar. Y esto es lo importante de esto. Este hombre, Dios escuchó su voz y no había hecho nada para merecerlo, hermanos. Era lo peor de lo peor, de lo peor de lo peor. Pero aún así, hermanos, nuestro Dios muestra su amor. Y por eso es que yo quería que viéramos la maldad de este hombre. Cuán bajo puede caer un hombre, pero cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? La verdadera predicación humilla al hombre, pero exalta a Dios, hermanos. La falsa predicación siempre está exaltando al hombre, ¿verdad? Las falsas religiones siempre exaltan al hombre. Las falsas religiones siempre dicen lo que el hombre puede hacer para ganarse el favor de Dios, mientras el Evangelio nos enseña lo que Dios ha hecho, hermanos, para darnos su favor y su misericordia. Ahora sigue diciendo, hermanos, creo que voy en el 14, ¿verdad? Después de esto, cuando él reconoce que Jehová es Dios, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón y en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló. O sea, prácticamente lo que él estaba haciendo era proteger la ciudad para que no le volviera a pasar lo que le pasó, ¿verdad, hermano? Para que no volviera a pasar lo que pasó. Y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Pero mira el 15. Él dice que quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Porque el verdadero arrepentimiento no es cuando se llora, sino cuando se cambia, ¿verdad? Como dijo Charles Stanley. Y dice el 16 que él reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz para alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Hermanos, y ahí quisiera ir concluyendo ya. El templo es limpiado de lo que el diablo había hecho. El templo, hermanos, hermanos, yo si el templo existiera en estos días, yo quisiera irlo a ver, ¿verdad, hermanos? Pero aquí estamos en un mejor y nuevo pacto, ¿verdad? A veces queremos ir a Israel, pero a la par suya, mira el rostro que tiene a la par, es el templo de Dios, hermanos. La gracia de Dios se ha derramado. Quizás hacer algo feíto, pero la gracia de Dios se ha derramado, hermanos. Y este hombre comienza a ofrecer sacrificios. Yo quisiera decir esto, hermanos. Los sacrificios que este hombre estaba ofreciendo eran solo simbólicos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo este pasaje nos está apuntando a Jesús, porque así se lee la Biblia, con Cristo en mente. Y hermanos, estos sacrificios no quitaban el pecado, pero un día iba a venir Jesús, cuyo sacrificio iba a quitar el pecado de este hombre que murió con su fe en Cristo. Y el sacrificio de Jesús quitó el pecado nuestro. Y segunda, si lo puede poner nuestra hermana para que quede bien claro, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, Jesús es lo opuesto a este hombre.
Jesús fue el santo, el puro, el que nunca adoró a un ídolo, el que no cayó bajo Satanás, el que fue tentado en todo pero sin pecado. Hermanos, Él, aunque Él llevó nuestros pecados, Él murió por los pecados de Manasés, pero Él también murió por los nuestros. Y así como, ¿sabe que cuando yo leía esto, la primera vez que lo leí, un mal pensamiento entró en mí? ¿Por qué Dios escuchó a este hombre? La primera vez que lo leí, como le digo, no comprendía muy bien la gracia. ¿Por qué Dios escuchó a este malvado con todo lo que él había hecho? Pero cuando pensamos así es porque somos niños y no conocemos a Dios aún. Pero cuando hemos crecido comprendemos que la misma salvación inmerecida que recibió este hombre merecimos nosotros también, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a ir alabándose el día del juicio. Manasés y usted y yo estaremos de rodillas dándole la honra y la gloria al único que la merece, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice la Biblia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? Y concluyo, hermanos, en las pantallas con 1 Timoteo 1, 13 al 17. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estaba pensando en esto, pensaba, este hombre es el peor pecador. Pero ¿quién fue quien dijo quién era el peor pecador? Pablo, ¿verdad? Y cuando me acordaba que Pablo dijo que era el primero de los pecadores, busqué este pasaje bíblico otra vez, hermanos, y cuando lo leí dije yo, qué mejor manera que concluir que esto. Y Pablo dice así: habiendo sido antes yo blasfemo, hermanos, cuántas cosas dijo ese hombre de Cristo: perseguidor de la iglesia, agresor, y sigue diciendo él. Y quizás usted ponga sus pecados ahí, hermanos, hoy. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hicimos, hermanos, por ignorancia y en incredulidad, ¿verdad? Cegados por el diablo. Y sigue diciendo, hermanos, aquí: pero por la gracia de nuestro Señor, que fue más abundante, hermanos, que nuestros pecados, y con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús se encuentra fe y esperanza y amor, hermanos. Y no importa en la situación en la que usted esté, y yo oro que esto le dé fe a orar, hermanos, de que Dios puede cambiar a quien quiera que sea, hermanos. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Y sigue diciendo acá: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Jesús vino a salvar pecadores. Esa es su misión, hermanos. Sin embargo, por esto hay misericordia. ¿Para qué en mí? Como el primero, dice Pablo, Jesucristo demostrará toda su paciencia. En Manasés Jesús demuestra su paciencia. En usted tal vez también, hermanos, Jesús mostró su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Y me encanta lo que concluye: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, ya sabe lo que sigue, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos. Padre.